la semana pasada, ¿quién recuerda de qué iglesia estábamos hablando? De Pérgamo, muy bien. Ah, ustedes están en eso. Bueno, ya lo leyó la lectura bíblica. La iglesia de Pérgamo, muy bien, muy bien. ¿Qué palabra viene de la palabra Pérgamo? Pergamino. Ah, están en eso ustedes. Díganme ustedes, ¿qué pasa en la iglesia de Pérgamo? ¿Dónde estaba la iglesia de Pérgamo? ¿Dónde moraba quién? El trono de Satanás. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cuál puede ser la alusión al trono de Satanás en Pérgamo, según hablamos nosotros? El altar de Zeus, ¿verdad? El altar de Zeus. En español, Zeus, ¿verdad? Ese altar tenía forma de un trono, ¿verdad? Y era el centro religioso de la ciudad de Pérgamo. La iglesia que estaba en esa ciudad, Jesús le manda una carta. Recuerden que son 7 iglesias y a cada iglesia Jesús mismo le manda una carta con Juan. ¿Se imaginan ustedes que Jesús te manda una carta a ti? Escríbele una carta a Cecilia y dímele esto. Yo conozco tus obras. Yo sé lo que tú estás haciendo. Yo sé que tú has pasado mucho trabajo. Yo sé que tú eres buena gente. Yo sé que tú me estás buscando de corazón servirme. Yo sé que tú me amas. Pero tengo alguna cosa contra ti. ¿Cómo escribiría Jesús una carta para ti? ¿Cómo sería la carta que Cristo escribiría para ti? Interesante, ¿no? A estas 7 iglesias, Cristo escribió una carta. Una carta. Y vimos ya la iglesia de... ¿Cuál es la primera iglesia? ¿Quién recuerda? ¿Primera iglesia? No, come on. Éfeso, Éfeso, Éfeso. La segunda, ¿cuál es? Esmirna. La tercera. Estamos en Pérgamo, ¿verdad? Tienen que aprendérsela todas. Son 7 nada más. Es fácil aprendérselas, ¿ok? Es fácil. Son 7 nada más. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. That's it. That's it. Vamos a ver qué fue lo que vimos en Pérgamo, cuál fue el mensaje que vimos. Ya hemos analizado algunas cositas, ¿verdad? De las que he mencionado, de las que les he preguntado. Son buenos estudiantes ustedes. Vimos ya esas fotografías. Hablamos ya de lo que pasó con los sucesores del imperio griego después de Alejandro Magno. Aquí vemos acá las 7 iglesias, ¿verdad? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Son las iglesias. Si estamos en la tercera iglesia, estamos en esta iglesia. Aquí arriba estamos. Comenzamos aquí abajo, fuimos acá, vamos aquí arriba, Pérgamo, y ahora vamos a ir bajando. Después de Pérgamo vamos a ir bajando hasta terminar con Laodicea. A cada ciudad de esas que ustedes ven ahí, en cada ciudad de esa había una iglesia. Y Juan, el libro de Apocalipsis, dice que Jesús le mandó una carta a cada una de esas iglesias con Juan. ¿Ok? Aquí vemos algunas ruinas de la ciudad de Pérgamo, una vez más. Vemos ahí el estadio que ellos tenían, ese coliseo. Ese estadio, pues la gente iba, ahí pues peleaba los gladiadores, los Juegos Olímpicos celebraban y todo eso, y pues la gente se iba a divertir a ese lugar. Ahí son las ruinas que están allí. Vemos ahí desde otra perspectiva ya más grande. Esas ruinas están en Turquía. Ahí encontramos esas ruinas, todavía quedan ahí. Tienen ya unos 2000 años esas ruinas ahí. Bien, entonces ahí está, ya vimos eso. Moras donde está el trono de Satanás, ¿verdad? Pero a pesar de eso, retienes mi nombre. Vamos a ver un slide respecto al retener el nombre más tarde. Ese es el trono, ¿verdad? Esta es el altar a Zeus. Dijimos, ¿verdad? Que ese relieve, esos relieves son las guerras de los dioses, de los griegos, los titanes, ya que en la mitología griega, los dioses de ellos siempre estaban en guerra y en pugnas, a ver cuál quedaba, ganaba la guerra, y pues ahí se basaba. Esa adoración al dios Zeus
Ustedes pueden ver, tiene forma de un trono, de una silla, esa cosa. Y ya vimos esas partes allí. Ahora, otra perspectiva acá. Muy bien. Vamos otra vez entonces allí. Conozco tus obras. Moras donde está el trono de Satanás. A pesar de eso, tú retienes mi nombre y no has negado mi fe. En otras palabras, te mantienes firme a pesar de las influencias corruptoras que están a tu alrededor. A pesar de las dificultades que tienes, donde está el mismo trono de Satanás, allí has retenido mi nombre. Quiero decirte que lo que está mostrando eso allí y nos está enseñando es que no importa dónde tú te hayas criado. Hay muchas personas que crecieron en un hogar con un padre alcohólico, donde había mucho abuso, donde había mucho maltrato, un lugar en un barrio malo donde había muchas drogas. Pero nada de eso es una excusa para desviarte del camino. Cuando Felipe halló a Natanael y le dijo, mira, hemos hallado el Mesías, el que hablaba de las profecías, él es de Nazaret. Y dice Felipe, dice Natanael, ¿podrá salir algo bueno de Nazaret? Cristo vivió en Nazaret. Y si la reputación de Nazaret era así, imagínense ustedes, pero vemos cómo Cristo vivió una vida perfecta sin pecado. So, lo que está a tu alrededor no es una excusa para tú hacer lo que todo el mundo hace. Es posible ser diferente en medio de una sociedad la cual ha perdido el norte, ha perdido el rumbo, ha perdido los modales, ha perdido la moral, ha perdido los principios que por muchas generaciones han descrito, han calificado, han caracterizado nuestra sociedad. Así es que esta iglesia, aunque está donde está el trono del mismo diablo, aún retiene el nombre de Dios. En las dificultades de ese momento, ustedes saben, ellos no podían, muchos conseguir mucho trabajo porque no eran vistos como buenos ciudadanos. Y el que no adoraba a Zeus, al dios de ellos, el que no participaba en las fiestas de ellos, el que no hacía eso, no era bien visto y se le hacía difícil conseguir un trabajo cuando se adoraba al emperador, por ejemplo. No era tan fácil ser cristiano en ese tiempo. No era tan fácil serlo. Pero aún así ellos no negaron la fe. Aún cuando uno de los líderes de la iglesia fue martirizado. Ahora viene el problema. Pero tengo unas cosas contra ti. ¿Qué cosas Jesús tiene contra esta iglesia? ¿Qué cosas tiene Cristo contra esta iglesia? ¿Qué dice el texto? ¿Alguien lo puede leer, por favor? ¿Alguien lo puede leer? Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Ajá. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel, Muy bien. a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Y el otro versículo? Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Muy bien, gracias mi hermana Andrea. ¿Cuál es el problema de esta iglesia? Ellos tienes ahí en tu iglesia a los que retienen la doctrina de Balaam. Balaam. ¿Quién era Balaam? Interesante. Dice a este texto que Balaam enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. ¿Cuál era el tropiezo que trataba de poner? Bueno,
comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Cuál es la historia? Esa historia se encuentra en el libro de Números. Israel había salido de Egipto e iba camino a la tierra de Canaán. Cuando iban en el desierto, se encontraron con un pueblo, el pueblo de Moab. Los moabitas eran descendientes de Lot, sobrino de Abraham, de modo que los moabitas y los israelitas venían de un parentesco familiar. Porque Isaac, Abraham, de ahí vienen los hijos de Israel, y Lot, que era sobrino de Abraham, de ahí vienen los moabitas. So, cuando Israel iba pasando por ese lugar, iba cerca de ese lugar, el rey de ese lugar llamado Balac, llamó a un profeta llamado Balaam. El nombre Balaam significa destructor, es como destructor, es como quien, ¿cómo decirle? Como quien tiene victoria sobre la destrucción, domina la destrucción. Así es que Balac, que es el rey, llama a Balac porque dice, mira, tengo un pueblo que es demasiado grande, aquí no está. Y ese pueblo, yo quiero que tú me lo maldigas a ese pueblo. Quiero que tú lo maldigas a ese pueblo. Entonces, él contrató al profeta llamado Balaam para que lo maldijera. Dice en Números 22:5, envió mensajeros a Balaam. ¿Quién? Balac, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo, un pueblo ha salido de Egipto y aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Le dice él, ven pues ahora te ruego, maldíceme este pueblo porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. ¿Han escuchado ustedes personas que van donde un brujo para hacerle daño a alguien más? ¿Sí? ¿Han escuchado ustedes de eso? En nuestras culturas eso se vive mucho. En las culturas más avanzadas, cultura americana, cultura europea, sí, esas cosas no se ven tanto, pero en nuestras culturas del tercer mundo, eso fluye mucho. La gente va donde un brujo porque tiene envidia a fulano y que van para hacerle daño a tal persona. Eso es viejo, mis queridos. ¿Para qué le eche una maldición? Le eche una brujería, que es una maldición. Hablando de eso, escuché la historia de un señor allá en Santo Domingo que fue donde un hechicero, porque tenía un vecino que tenía un negocio y el negocio le estaba yendo muy bien. Y él fue donde un hechicero para echarle una maldición a ese vecino. ¿Saben qué le dijo el brujo? Con ese vecino no le puede echar ninguna maldición, porque ese sirve al Señor y es más poderoso que nosotros. Balac llama a Balaam y dice, maldíceme este pueblo, porque yo sé que al que tú bendigas va a ser bendecido, al que tú maldigas será maldito. Balaam era un profeta de Dios, aunque no era del pueblo de Israel, era un profeta de Jehová que habitaba en Mesopotamia, y de allí él lo llama para maldecir al pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel es el pueblo de Dios. Dios es que ha sacado a Israel de Egipto y lo ha sacado con mano poderosa. Dios ha vencido los ídolos de Egipto, ha vencido los hechiceros de Egipto,
Todas las maldiciones de ellos no le cayeron a los israelitas, y ahora mientras van en el camino encuentran otro pueblo que quiere también maldecirlos y busca a alguien más para echar una maldición. Y las palabras que usa Balac para hablar con Balaam son las palabras que Dios usó para decírselas a Abraham. Dios le había dicho a Abraham: en ti serán benditas las naciones de la tierra, y el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. O sea, Dios hizo un pacto con Abraham, y en Abraham sería la persona que a través de sus generaciones, su descendencia, Dios bendeciría al mundo. So, Israel era parte de ese plan, de ese pacto con Abraham. Y ahora aparece este hombre, este rey de Moab, busca un profeta para que maldiga al pueblo de Dios. Y saben, lean la historia en su casa. El Balac le iba a pagar dinero a ese profeta para que lo hiciera. Y él sabe quién es el pueblo de Israel. Y él va y le pregunta al Señor: Señor, mira, me están contratando para esto, ¿qué tú dices? ¡Qué charlatán! ¡Qué tupé tenía ese hombre! ¿Eh? ¡Qué cachaza, como dicen allá en mi país! ¡Qué tupé tenía ese hombre! Lo están contratando para maldecir al pueblo de Dios. Él sabe que es el pueblo de Dios. Y va y le pregunta a Dios: mira, me están contratando para esto, ¿qué tú dices? ¿Saben por qué estaba haciendo eso? Por los billullos, como dicen por ahí. Por el dinero. Le estaban pagando mucho dinero. El rey le estaba pagando mucho dinero para hacer eso. Y él estaba tratando de negociar con el llamado de Dios para bendecir. Si había que maldecir, él quería buscar una manera que Dios aprobara lo que él estaba haciendo. Y al principio le dijo: pero yo no puedo maldecir a ese pueblo porque ese pueblo es bendito. Pero no, me voy, y se fue. Y lo mandó a llamar otra vez. Y con gente de más calibre. Y le aumentó el precio. Es más, te voy a dar tanto, ven y maldícelo. Y volvió otra vez. Y de tanto insistir, Balaam iba. Ok, vete, pero tú vas a hacer lo que yo te diga. Cuando iba, se iba por un lugar y la burra que andaba, en el cual andaba Balaam, en una vio el ángel de Dios y se trabó. Y Balaam comenzó a golpear la burra. Y la burra le habló a Balaam. Dice la Biblia que Dios abrió la boca de la burra y la burra habló con Balaam y dijo: pero ¿qué te he hecho yo para que tú me golpees? Y él, sin gracia, le dijo a la burra, yo no te golpeo sin ninguna razón. ¿Cómo alguien puede hablar con una burra cuando te habla? Tú tienes que estar loco para eso, o tienes que ser demasiado ambicioso y greedy para seguir hablando con un animal que te está impidiendo, te está diciendo: no vayas a hacer lo que quieres hacer. Lo que hizo Eva también. Así es que Balaam, el ángel le dijo: mira, si no fuera por la burra, yo te mataría ahora mismo, porque tiene su espada desenvainada. Se fue Balaam: ponte en este monte. El fin fue que al final, cuando Balaam quiso maldecir, Dios tomó control de su boca para que lo que saliera de su boca fuera solamente bendición. Y no pudo maldecir al pueblo de Dios. Cuando tú eres un hijo de Dios,
el diablo puede hacer lo que sea, pero Dios te protege. Te pueden tirar la brujería que sea, pero Dios, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. La brujería no le cae a un cristiano, porque más grande es el que está con nosotros. El diablo no puede con Dios. Y con aquellos que sirven a Dios, no hay brujería que le caiga. Así es que no tema usted de nada de ninguna de esas cosas, porque el que está con el Señor, Dios le protege. Así es que Balaam no pudo maldecir al pueblo, porque ese pueblo era bendito. Dios dijo que era bendito. Se fue Balaam, pero ya Balaam había perdido toda, no, tenía la conciencia cauterizada. Y descuidó tanto el don que Dios puso en él, que él fue a buscar ese dinero a como diera lugar. Le dijo a Balac, mira Balac, lamentablemente yo no puedo maldecir al pueblo. Pero te voy a dar una idea sobre cómo tú puedes hacer para que ellos mismos sean malditos, para que ellos mismos busquen su propia maldición. Tú lo vas a invitar, va a ser una fiesta ya. Los vas a invitar a los hombres a la fiesta. En la fiesta que ellos tenían, ellos adoraban al dios Chemosh. Y también en la adoración que ellos tenían a esos dioses, la adoración cananea, por lo general, estaba, muchas de la adoración que ellos tenían, estaba mezclada con lo que era la intimidad. Yo he hablado ya de eso en otras ocasiones acá. Daban vuelta alrededor del Dios, tenían intimidad y todo ese tipo de cosas. A la adoración a los dioses. Ese tipo de fiestas eran fiestas que atraían sexualmente a los hombres. Además que adoraban otros dioses y se ponían con otras mujeres también allí. Era un party, ya ustedes saben. Balaam le dijo a Balac, haz esto, invítalos a comer allá y todas esas cosas, y ellos van a buscar su propia maldición. Pues miren, mis queridos, eso hizo Balac. Eso hizo Balaam. Y en el capítulo 25 de Números dice lo siguiente: moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Moab era la ciudad donde era rey Balac. Como Balac llamó a Balaam para maldecir al pueblo y no lo pudo maldecir, ahora dice que hicieron una fiesta, invitaron a los hombres de cosas de Israel, y entonces ellos comenzaron a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Estoy leyendo el capítulo 25, versículo 2, ahora el 3. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. La maldición que no pudo conseguir con Balaam, ahora trató de buscar la maldición con la idolatría. Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Uno de los hijos de Israel, versículo 6, vino y trajo una madianita, una moabita de esa, a sus hermanos, en los ojos de Moisés y toda la congregación que estaba orando allí, ¿verdad? Mientras lloraban ellos a causa del pecado, a la puerta del tabernáculo. Lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó en medio de la congregación
tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel en la tienda, la carpa donde estaban, y los clavó a los dos en la tierra. Eso que pasó allí fue por idea de Balaam. En Deuteronomio 31, miren lo que dice en Deuteronomio 31. He aquí, por consejo de Balaam, 31:15, ellas, les dijo Moisés, ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, por consejo de Balaam, ellas, esas mujeres de Moab, fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. La idea de que fueran allá fue idea de Balaam. Como él no pudo maldecir al pueblo, buscó la manera de que Balac engañara al pueblo para que lo invite a la fiesta que tenían, al party que tenían, con su música que tenían, con su música de otros dioses, con su música mundana, con su música, con sus ídolos, con sus cosas, con las orgías que tenían, con las mujeres, teniendo intimidad con ellas y todo eso, que era atractivo para ellos. E hizo de esa manera que el pueblo se apartara de Jehová y buscara su propia maldición. Y hay una pregunta allí que ustedes mismos se la pueden hacer y aplicarla a sus propias vidas. ¿Será que yo puedo buscar mi propia maldición? La Biblia nos dice, regresando otra vez al libro de Apocalipsis, ¿qué es lo que dice el libro de Apocalipsis? Todavía retienes la doctrina de Balaam. Cuando Apocalipsis fue escrito, ya Balaam no existía, ¿ok? Balac tampoco existía. Porque estamos hablando de unos 1100 años estamos hablando aproximadamente. ¿Ok? Unos 1000 años aproximadamente, 1400 antes de Cristo, 1400, unos 1400, 1500 años aproximadamente de diferencia hay entre Balaam y Balac hasta el tiempo cuando Juan escribe el libro Apocalipsis. Ahora, Juan está tomando, no Juan, Jesús, porque es Jesús que está escribiendo la carta. Jesús está tomando el incidente que leímos aquí en el libro de Números para decir que la iglesia de Pérgamo, hay algunas personas que están teniendo la misma enseñanza de Balaam. ¿Qué fue lo que hizo Balaam? Que trató de engañar al pueblo para que fuera tras ídolos, tras dioses de piedra, de madera, tras imágenes que adoraban ellos, que fuera tras la fornicación espiritual también, porque recuerden que Dios era el marido de Israel. Cuando Israel era idólatra, era comparado con la fornicación, era como una fornicación espiritual. Y también, en este caso, también era física. Comían esa comida que comían y bebían, era también comida sacrificada a los ídolos. Esa enseñanza, algunos en la iglesia de Pérgamo dice que ellos tenían algunas de esas enseñanzas. Había alguna gente en la iglesia de Pérgamo que adoraba ídolos, que enseñaba a sacrificar cosas a los ídolos y a cometer también fornicación espiritual. Es como que aquí en la iglesia de Newark haya un grupito que esté adorando ídolos, que esté enseñando a comer cosas sacrificadas a los ídolos,
que esté participando o invitando a algunos hermanos a participar de ciertas actividades idolátricas, si fuera ya alguna fiesta de palo, digamos, aquí no se hace, pero ya se hace, que eso es cosas de idolatría. Es como un ejemplo. Esa iglesia, a pesar de que era una iglesia que había sido fiel, a pesar de eso, había algunos hermanos en la iglesia que tenían eso y la iglesia no hizo nada para sacar a esa gente de la iglesia. Los dejó dentro de la iglesia. El mensaje era porque tenían que sacar a esa gente de la iglesia si no se repetían. Y no dejarlo allí. ¿Por qué? Porque una manzana podrida daña las otras manzanas si no se saca. De modo que eso es lo que estaba pasando. La expresión retienes mi nombre, ya eso ya desde el punto de vista histórico, esa iglesia, que era una iglesia local, el significado del mensaje aplicado a la historia de la iglesia, esta iglesia representa el periodo de la historia de el siglo III hasta el siglo VI. Es la iglesia de Pérgamo. Es en ese tiempo donde continúa proliferando la idolatría en la iglesia cristiana. ¿Ok? El culto a los santos y más adelante va a surgir lo que es la iconografía de las imágenes y las cosas que adoraban en la iglesia cristiana del tiempo. Pero poco a poco la idolatría se está entrando dentro del cristianismo. ¿Ok? Y lo que presenta el mensaje de esta iglesia aplicado a la historia de la iglesia cristiana, eso mismo va ocurriendo durante este periodo de la iglesia cristiana. Ya la iglesia está comenzando a tomar poder político porque el emperador se hizo cristiano y ahora, aunque eso no fue del todo negativo porque eran perseguidos, pero ahora el imperio adoptó la religión cristiana. Sin embargo, eso trajo consigo otras cosas peligrosas para la fe cristiana. A pesar de eso, dice que la iglesia en los diferentes concilios que hicieron, dice, concilio de Nicea, se determinó que Jesús es Dios. ¿Por qué? Porque había mucha gente diciendo que Jesús no era Dios, que era solamente un hombre. Este concilio que se hizo, se determinó, los arrianos, un hombre llamado Arrio, un obispo llamado Arrio, él decía que Jesús no era Dios, y vino con esa idea y la iglesia tuvo que hacer un concilio. De hecho, fue Constantino que animó para que hiciera ese concilio. Y determinaron, pusieron de manifiesto y afirmaron una vez más que sí, Cristo es Dios. En el de Constantinopla también se definió que Cristo también era hombre. Y en el de Éfeso, el concilio de Éfeso en 431, ambas naturalezas pues están combinadas en una persona. En el concilio de Calcedonia, en el 451, Jesús continúa poseyendo las dos naturalezas, es divino y humano. Así es que ese periodo es el periodo de la iglesia de Pérgamo. Ya vimos eso. Por cuestionamientos de la naturaleza de Cristo, se hizo eso. Ahora, ¿el mensaje cuál es? Arrepiéntete. Porque si no te arrepientes, voy a pelear contra ti con la espada de mi boca. ¿Cuál es la espada que aparece? ¿Qué es el significado de la espada en el caso de Jesús que tiene su espada en su boca? Es la palabra de Dios. Es la palabra. Pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Recuerden que la palabra de Dios es viva y eficaz. Es más cortante que una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, los huesos y los tuétanos y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra tiene poder para convencer el corazón de la verdad. Convencer el corazón de la verdad.
y destruir toda aquella cosa mala que puede haber allí dentro, como haría un cirujano con un bisturí, ¿verdad? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a quién. Ahora ese mensaje es para todo el mundo. Todo lo que Cristo dice a cualquier iglesia de estas 7 también es para nosotros. El que tiene oído, ¿usted tiene oído? ¿Quién tiene oído aquí? ¿Quién no tiene oído aquí? Levanta la mano que no tiene oído. Todos tienen oído, ¿verdad que sí? Bueno, todos tienen oreja. El oído es la facultad de escuchar, ¿verdad? Pero todos aquí escuchamos. El que escucha, que escuche lo que el Espíritu tiene que decir a las iglesias. Porque el mensaje también es para cada uno de nosotros. ¿Qué dice? Al que venciere, yo le daré a comer, ¿de qué cosa? Del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Vamos a ver algunas cositas allí. Primero, le daré a comer ¿de qué cosa? Del maná escondido. El maná, había una porción de maná en el arca del pacto. ¿Ok? Que estaba guardada allí con los 10 mandamientos, la vara de Aarón y una porción de maná. Al pasar el tiempo, ¿verdad? Solamente ya se encontraban las 2 tablas de piedra. Pero el arca del pacto, cuando vinieron los babilonios, la escondieron y nunca más se ha encontrado. Nunca más se ha encontrado. En Apocalipsis 19 me parece que es. No. 8:19 creo que es. Habla acerca de que el arca del pacto fue abierta, ¿verdad? Y pues de allí salió un mensaje, ¿verdad? Del arca del pacto. Pero está diciendo en este mensaje, te daré a comer del maná escondido. El maná era comida del cielo para los israelitas durante el desierto. Lo que Cristo está diciendo aquí en este mensaje es que nosotros vamos a recibir comida del cielo. Ahora bien, Jesús también dijo en Juan, yo soy el pan que descendió del cielo. Yo soy el maná que descendió del cielo. So, Cristo se compara a sí mismo como el maná, como el pan que bajó del cielo. So, Cristo quiere darte una experiencia personal con Él. Que tú cada día comas su carne, como dice Él, si coméis mi carne y ves mi sangre, recibiréis vida eterna. Cada día tú y yo debemos comer de ese maná que es Cristo Jesús a través de su palabra. También le daré una piedrecita blanca. En la antigüedad había una piedrecita, creo que era tesera que se llamaba. Era una piedra blanca hecha de marfil, me parece que era. En algunas ocasiones se le daba a las personas que vencían, que eran victoriosas en los juegos de los gladiadores, a veces. Y se le ponía el nombre con esa piedrecita. También esa piedra era como un pase que daban era como los tickets para ver los Juegos Olímpicos o para ver las peleas de los gladiadores. O cuando iban al circo entraban con un pasecito que tenía también el nombre. Dice el texto acá que al que venciera Dios le va a dar un nombre nuevo, una piedrecita blanca con un nombre nuevo. En la Biblia el nombre se refiere al carácter. Con tu carácter, que es nuevo, tu experiencia con Dios, que es diferente a la mía, tu experiencia con Dios va a ser siempre diferente a la mía porque cada quien es individual. Entonces, ese nombre, esa experiencia, ese carácter, eso lo tienes tú. Nadie más, solamente tú conoces eso. Tú y Dios conocen eso. Aquel que lo recibe solamente conoce ese nombre. Así es que, mis queridos, así termina el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Qué mensaje para nosotros interesante, ¿verdad que sí? Que Dios nos bendiga, que nos ayude a mantenernos firmes y fieles,
a pesar de todo lo que podamos ver en nuestro alrededor, que Dios nos mantenga firmes, que podamos retener nuestra fe en el Señor Jesucristo, que podamos ser vencedores, que podamos cuidarnos también de las influencias corruptoras que están a nuestro alrededor y que sigamos siendo los hijos y las hijas de Dios que Dios quiere que seamos. Pongámonos de pie para concluir en esta noche y cantemos una vez más los tesoros del mundo.